Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Vamos a continuar con esta formación cristiana católica profunda y profusa. Continuamos con el fondo de María Santísima que nos custodia, nos ampara y la Santa Cruz Gloriosa, portada por los ángeles del cielo siempre, como el signo de la victoria de Cristo, que ha muerto y resucitado por nosotros para darnos vida, vida en abundancia, vida eterna. Pues vamos a comenzar in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nos conceda la gracia de estar dispuestos a acoger la enseñanza de la Iglesia Católica a través de estos textos, que sin ser magisterio ordinario o extraordinario, son de algún modo las enseñanzas aglutinadas por los expertos, los teólogos, también algunos de ellos referentes a psicólogos, ¿no? Que nada tienen que ver con el cristianismo, algunos de ellos, como hemos visto en otros programas, pero que ayudan después a la ciencia, a la psicología, a dar esa ciencia de la psicología ayuda al cristianismo también a colocar en su sitio la experiencia religiosa, que sabemos que es ardua, que es compleja, que no es fácil de describir, de identificar, y más cuando se trata hoy en día, con tantas ofertas, ¿no? De espiritualidad fantasmagórica, extraña, tanta petulancia y tanta soberbia también por parte del espíritu del hombre que siempre ha estado en rebeldía, de algún modo, no contra todo lo que es la ley natural de Dios y la ley sobrenatural de la gracia. Bueno, pues ante todo esto, que es vamos a decir, un paisaje variopinto y complejo, pues el Señor nos da luz y nos da claridad a través de estas enseñanzas de estos maestros, de estos filósofos, de estos teólogos. Vamos a comenzar rezando la de María, también pidiendo especialmente por todas las personas damnificadas aquí en España por la Dana, esta como la han llamado, a este ciclón tan brutal que se ha llevado consigo la vida de casi 100 personas ya y bueno, tantas familias con sus negocios, con una situación muy delicada, sin luz, sin agua, con una alarma social bastante fuerte en cuanto al miedo, ¿no? Y al estupor que han experimentado ante este cataclismo natural. Le pedimos en estas casi ya vísperas del Día de Todos los Santos y también de los difuntos, que vendrá posterior, al Señor Todopoderoso y a la Virgen Santísima intercesión, protección y ayuda espiritual y material en estos momentos de gran solidaridad con todos aquellos que han fallecido, los que han partido, sobre todo también los que se han quedado aquí en esta situación de emergencia. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Pues del Evangelio de Lucas 13, los últimos versículos, el 34-35, dice Cristo que cuántas veces ha querido reunir a sus hijos, a nosotros, a todos los hombres, disculpen, como la gallina reúne a sus polluelos, bajo las alas, y no habéis querido. Y las alas, nos dice también la Iglesia, son la razón, la luz de la fe y la luz de la razón. Son esas alas que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Para abrazarnos, para que acojamos su misericordia, su perdón, su poder, para que reconozcamos su sabiduría, su providencia. Y dice, mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Y le está diciendo a los judíos, a los fariseos, a aquellos que van a negar que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y su casa ha sido abandonada hasta el día de hoy, que siguen haciendo la guerra, que siguen masacrándose, que siguen peleándose, ¿no? Y ocasionando tanta muerte y destrucción a su alrededor, donde solo la vanidad y el dinero está ahí el ídolo, el becerro de oro en sus objetivos, ¿no? Miserables e inmediatos, ¿no? A la hora de valorar las cosas de este tiempo como si fueran el reino de Dios, ¿no? Para nada, ¿no? Y Cristo le dice, será abandonada así por Dios y por la gracia. Y os digo que me veréis hasta el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor previamente ha llamado zorro, la ha insultado. Zorro. Se puede decir que es el gran insulto del Señor, junto con Etaira, hijos de prostitución, estos que se llamaban hijos de Abraham, pero que no lo eran. Bueno, pues se lo dice a Herodes, ¿no? Y le está diciendo a los fariseos, vete de aquí porque te van a matar. Y el Señor le dice, no, si para esto he venido a morir por vosotros y por todos aquellos que quieran venir a la casa de mi Padre. Pero los que me rechacéis, os quedaréis con la casa, una casa vuestra, derruida, abandonada, destruida, como está el muro.
¿no? En ese lamento eterno ya, porque habéis rechazado al Salvador. Bueno, pues vamos a continuar con esta palabra de Dios que nos ilumina y donde Cristo se llama a sí mismo profeta, ¿no? No hay ningún profeta que muera fuera de Jerusalén. Yo voy a ir a morir allí por vosotros, pero soy el último profeta y el principal profeta y el profeta de los profetas, ¿no? Es decir, soy el Hijo de Dios vivo que va a extender sus alas en el madero de la cruz, en la Santa Cruz que siempre va a acompañar. Y aquí están las alas de Cristo extendidas precisamente allí en la ciudad de la paz, en Jerusalén, para realizar la redención humana. Y la redención tiene que ver con este capítulo. El otro día estuvimos hablando en la primera parte, autonomía humana, sentimiento religioso, tiene que ver con cómo vivimos la fe que hemos recibido en el bautismo, cómo la renovamos y cómo la estamos viviendo, ¿no? Y que esta fe es una certidumbre, pero sin garantía. Y veíamos cuáles eran las garantías, que son precisamente tener siempre la fe activa, velad y orad para no caer en tentación y no tener miedo, por supuesto, a nada ni a nadie de este mundo, porque el Señor nos va a acompañar y nos va a ir dando esa certidumbre a medida que estamos con Él, a medida que vamos caminando con Él. Y veíamos que el objeto y el fundamento de la fe es Dios mismo, que supera pues todo lo que después viene de Dios, los dones, los frutos, la doctrina, los sacramentos, la vida. Es decir, lo primero es Dios, estar con Él, en comunión con Dios, ser parte de Él, ser partícipes, ¿no? Ser miembros de su cuerpo místico y por lo tanto ir con Él a Jerusalén, saber morir con Cristo para vivir con Él y reinar con Él. Hay que saber morir como ese grano de mostaza, ¿no? Para que crezca ese árbol impresionante, o como la levadura, para que fermente, ¿no? La masa. Tenemos que saber morir, ese grano de tierra que cae y muere. Y hoy vamos a dar este segundo aspecto también, siempre de este capítulo de la autonomía humana y del asentimiento religioso, que se titula Certidumbre por el asentimiento. Creo que va a ser corto, el vídeo no va a ser muy largo, y bueno, vamos a intentar ver qué nos dice de aquí. Como digo, es una mezcla de enseñanza, de palabra de Dios, psicología, filosofía, teología, pero de algún modo comentada por mí, que al final, pues desde mi experiencia religiosa y desde la aptitud que tengo también de buscar a Dios cada día, porque nunca le has encontrado del todo, al Señor no le vas a poseer, como decíamos el otro día, y solo le disfrutas y te gozas en el Señor cuando tienes esa relación libre, espontánea, de amor, consciente, madura, adulta, que nunca se cosifica, nunca se paraliza, no es hermética, es un diálogo continuo de amor, así como el amado y la amada, ¿no? Ese matrimonio que decíamos el otro día, que San Pablo alude, ¿no? Poniendo a la Iglesia en referencia al matrimonio cristiano, diciendo que es el matrimonio de Cristo y la Iglesia. Y este matrimonio humano, es decir, dos personas que se aman, se unen para amarse recíprocamente en tiempo y eternidad, es precisamente el signo más claro para expresar esta relación personal de Dios con la criatura, con el hombre, con su hijo, con su hija amada. Es una relación esponsal, que es Cristo esposo con su iglesia, que somos nosotros los bautizados en Cristo Jesús. Bueno, pues vamos a ver este capítulo interesante, certidumbre por el asentimiento, ¿vale? Así se llama. Una persona no presenta jamás otra garantía que ella misma. En relación con otro, la certidumbre no precede al asentimiento, sino que lo acompaña y es su fruto. Primero es el asentimiento y luego viene la certidumbre. Es decir, esto lo pongo yo para esclarecer bien de lo que se trata. O sea, primero tienes que fiarte de Dios, sé de quién me he fiado, y después vendrá la certidumbre. Pero la certidumbre es imposible que venga antes, ¿no? Se hace camino al andar, ¿no? Caminante se hace camino caminando, ¿no? Lo mismo ocurre en la fe religiosa. Cuando el hombre se dirige a Dios, querría, ante todo, saber en quién cree, pero no lo sabe hasta el momento mismo de creer, hasta el acto de creer. Essio qui credidi. Sé a quién he creído. Segunda de Timoteo 1:12. Sé de quién me he fiado. La fe religiosa no presenta, por lo tanto, ninguna de las garantías familiares a la razón racionante, ni la deducción, ni la deducción, ni la inducción, perdón, aquí hay una errata, y sin embargo es una certidumbre. Es decir, es algo impresionante. La certeza de fe es un don directo, inmediato del Espíritu Santo a la conciencia del hombre, que es el templo y el sagrario donde Dios te habla, para darte esta experiencia de que cuando tú crees en el Señor alimenta tu certeza. En el acto de creer nace la certidumbre.
en el asentimiento, ¿no? Credere cum ascensione cogitare, creer pensando, ¿no? Creer en ese asentimiento, que es una creencia racional, ¿vale? Ahí la fe te ilumina la razón y se goza en el Señor y experimentas la certeza de la fe, que Dios está contigo, que Dios es garantía en sí mismo, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios no te va a abandonar, que Dios es tu Padre, que Dios es Padre, Padre bueno, Padre sabio, Padre justo, justo y providente y justo juez. Bueno, pues a por ello, vamos allá. Me venía a la mente estos tarados que están en las redes a cada día, ¿no? El otro día dice uno, el anticristo se llama Alex, ¿no? Dice, ¿dónde viene esto? Pues Alex viene de Luz de María, hay un mensaje de hace un mes, unos días, unas horas, tal. Luz de María ha dicho que se llama Alex y que camina por no sé dónde, por Budapest, por París o por Milán. Pero estamos llegando a un lugar, a un momento de atrofia tal que para buscar las cosas de Dios estamos perdiendo a Dios mismo. Y la gente se centra en estos mensajitos, en estas cosas propias ya de taraos, ¿no? Incluso, incluyendo, digo, Garabandal, o sea, lo que tú quieras. Todo este tipo de profecías, de promesas extrañas o extravagantes que al final lo que hacen es deteriorar tu intelecto, tu raciocinio. O sea, la fe religiosa se presenta cuando crees en Dios, no cuando crees en taraos o en videntes, en intermediarios extraños que te tienen que dar no sé qué certidumbre y que tú además das el asentimiento que le tienes que dar a Dios, al que tienes que amar sobre todas las cosas y no comparar con nadie, con ninguna criatura, lo cual es un ídolo. Bueno, pues le das el asentimiento que le tienes que dar a Dios y a las cosas de Dios se lo das a estos videntillos de turno o falsos profetas, como denuncia aquí en el canal habitualmente, que dicen cualquier barrabasada y cualquier barbaridad, ¿no? Y la dicen por deducción o por inducción. Ellos deducen y dicen, bueno, pues esto es, aquí asiento yo mi fe. Nada que ver, te está diciendo que la fe verdadera, la fe religiosa, la fe en Dios, que tiene su fundamento en Dios como objeto y fundamento, no tiene deducción e inducción. Está en el acto mismo de creer a Dios, no a un mensajero falso, no a una evidencia extraña, no a uno que te dice que el anticristo se llama Alex, mañana saldrá otro diciendo que se llama Pepito, y el otro, o sea, es una cosa totalmente de taraos, ¿no? Bueno, voy a seguir, se le podría, porque si no me lío. Se la podría comparar al movimiento, dice, la problemática la abrió Zenón en los orígenes de la filosofía, a los ojos de la razón discursiva. El movimiento dice es imposible, porque jamás el análisis de sus elementos podrá recomponer la totalidad. Yo no puedo traer el pasado mío, lo que he vivido ya, a mi presente. Sin embargo, en el acto mismo de realizarlo, el movimiento existe e impone su evidencia. Es decir, que yo me estoy moviendo, el moverse, el gerundio, ¿no? La negación racional de Zenón se transforma en certidumbre en un orden diferente. Y análogamente, cuando renunciamos o renunciando a la urgencia de una certidumbre previa, el creyente interpreta positivamente los signos de Dios y se compromete en el asentimiento al que estos le invitan, véase la confesión de los pecados, es decir, yo ya estoy viendo signos en mi corazón, hay una llamada interior para arrepentirme por los pecados que haya cometido e ir a confesar mis pecados, ¿no? Y el asentimiento se me va a dar aunque yo todavía no experimente la certidumbre de sentir, de experimentar en que voy a recibir el perdón y toda esa paz, ¿no? Que solo Cristo da, no como la da el mundo, ¿no? Bueno, pues ve a instaurarse una certidumbre de otro orden. El que hace caso y asiente sin tener la certeza previa, porque el asentimiento, hemos dicho, viene antes que la certidumbre, es porque ya se está dejando llevar por el Espíritu de Dios, está siendo dócil al Espíritu Santo y una certidumbre, por lo tanto, que no se funda en una garantía previa. Es decir, yo tengo esto por cierto porque ya tengo esto y esto y esto. He adquirido tales cosas, ¿no? He llegado a este objetivo. Esta es mi finalidad y ya la he conseguido. No has conseguido nada. El objetivo no lo tienes ni siquiera al alcance a veces y sin embargo tú ya tienes esa aptitud de asentir en tu interior, asentir, de dar ese homenaje, de tener ese acto de fe. Señor, te necesito. Señor, voy a ir, voy a confesar, me arrepiento, ¿no? Ese examen de conciencia, ese pedir perdón a Dios, darle gracias, es decir, todo el mundo de la oración, en el fondo de la mística, está en ese reconocer que Dios te busca a ti y que tú ya no estás pretendiendo alcanzar nada, sino simplemente estar con Él. Y Dios después te va a dar
muchas cosas. Te va a dar más certeza, más fe, te va a alimentar la esperanza, te va a dar más amor y más caridad, más frutos, pero no estás buscando nada. Ya sabe el Padre todo lo que le tenemos, ¿no? Antes de que se lo pidamos, ya conoce las necesidades que tenemos, ¿no? Él conoce también todo, los cataclismos, todo lo que va a ocurrir, todas las pruebas, todas las cruces que vamos viviendo. Por lo tanto, lo que nos ofrece el Señor, ¿qué es? Que tenemos que recibir la certidumbre, pero primero viviendo el asentimiento. Es decir, tenemos que fiarnos de Él, darlo todo. Ese salto de fe es cualitativo, es decir, es esencial al cristiano. Si el cristiano no realiza este acto de fe, simplemente no eres católico. Por eso no necesitas mensajerías extrañas, no necesitas evidentes estrambóticos, no necesitas códigos Morse ni códigos Ratzinger de cosas raras de estas difamaciones que hay, ¿no? De estos laberintos de la mente que se hacen los que están enajenados, los que tienen una fe que no es adulta, es más pobre que la de Zenón cuando buscaba el sentido del movimiento, este filósofo pagano. Bueno, pues entonces ese es el problema, ¿no? Entonces aquí vemos algo muy bonito. El Señor sí te da signos. Aunque no te dé la certeza, aunque no te dé la certeza, Él te va dando signos para que tú asientas. Es decir, no asientes, el salto de fe no es irracional. El salto de fe se basa en signos. Signos que vas sintiendo, que vas viendo, palabras que te llegan, una persona, un encuentro, una adoración. Es decir, el Señor te va a dar signos para después que tú llegues a ese sentimiento, aunque todavía tu certeza o tu certidumbre no sea fuerte, no sea adulta, no sea madura. Pero así crecemos todos, ¿no? En este camino de pedagogía donde el compromiso cristiano va adquiriendo cada vez más forma, y cómo decir, y más contundencia, ¿no? Más, más efecto, ¿no? A mayor afecto, más efecto. Pero porque estás viendo los signos. Ese compromiso al final te va a llevar a ese sentimiento. Dios se hace ver, ¿no? Hasta en sueños, ¿no? Se hace ver, se hace gustar, te va buscando para que elijas el bien, para que rechaces el mal. Y eso cada día, el Espíritu Santo está soplando. Los ángeles, los santos nos ayudan. En la comunión de los santos, que ahora es el gran misterio que celebra la Iglesia, precisamente estamos viendo, la Iglesia te invita a rezarles a ellos también, dando gracias a Dios y alabando a Dios, porque nos los pone no solo como modelo y ejemplo, sino como intercesores, como ayudas, como compañeros de viaje, para seguir caminando en el bien, para ser santos como Dios es santo, ¿no? Y seguir escuchando esa llamada de Dios en nuestro interior que ellos escucharon. Y son ese modelo, esa guía, ¿no? Y esa ayuda real y eficaz. Por eso esa comunión y comunicación de bienes espirituales que ya se da en el cielo de forma plena, también se da aquí entre la iglesia triunfante y la iglesia peregrina. Y por eso la certidumbre tiene que ser cada día mayor. ¿Por qué? Porque el asentimiento en la fe, el Señor se lo merece todo, se merece todo nuestro asentimiento. Es decir, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento. Solo Dios se merece el absoluto, aun sin tener nosotros nada, solo por el hecho de ser Dios. Esta es la oración de alabanza, que es la que más le agrada al Sagrado Corazón de Jesús. Alabar a Dios por ser quien es, alabar a Dios por ser quien es, bondad infinita, sabiduría eterna, inmortal, no sé, providencia justa, buena, ¿no? Santa, es decir, por ser Dios mismo. Entonces, este sentimiento tiene que ser siempre previo, siempre no tiene que estar cotejado o tamizado en ninguna especie de tira y afloja, de negocio, de negociación con Dios. Con Dios no se negocia, a Dios se le ama, no se espera ningún tipo de recompensa, que sabemos que te la va a dar, ¿eh? El 100 por 1 en la vida, ¿no? Y la vida eterna, el 100 por 1. Aquí ya solo el hecho de amarle, de encontrarte con él, ya da sentido y significado a cada día de tu vida. Imagínate ya la vida eterna, cuando Cristo dice, si no se ha hablado apenas de lo que hay en el reino de los cielos, porque os hablo de las cosas de este mundo y no me creéis, ¿no? No me creéis a medias, porque sois, ¿no? Muy ciegos, muy infantiles. Imaginaros si os hablo de las cosas del cielo, ¿no? Bueno, pues el Señor tiene grandes cosas preparadas, ¿no? Para todos aquellos que le aman. Pero este sentimiento se lo merece por ser Él quien es, por ser quien es bondad infinita. Por lo tanto, el creyente no posee jamás la fe como una adquisición, como si fuera, no sé, voy a comprar un anillo, voy a comprarme un coche, voy a comprar un... No es una adquisición, es algo que tú compras. No sé, es algo que tú compras. Sino que en todo momento puede retirar su confianza en Dios. Y por lo tanto tiene que ver con eso que hablamos el otro día, con esa relación interpersonal de alianza amorosa, ¿no? El Señor es el primero que te invita a la alianza con Él. Él tiene, en esa veriz tiene la primacía,
es Dios el que te invita, tú no le invitas a Dios, es Dios el que te invita a ti, y tú accedes y tú dices, Señor, quiero estar contigo, te amo, te necesito. Necesito tu paz, tu perdón, tu alegría, tu fidelidad, todo lo que yo no tengo, lo necesito, tu perdón, todo me lo das tú. Entonces ahí, esa confianza, pero esa confianza la puedo retirar en cualquier momento, por lo tanto, no es algo que cojo hoy y mañana, no, hago lo que quiero, lo tengo ahí en barbecho, lo cojo, lo pongo como un sombrero, no. Esto es tremendo, nos jugamos la vida en el asentimiento y en esa relación amorosa con Dios, personal, consciente, libre, nos jugamos la vida eterna. Por eso hay que estar siempre en velad y orad. Es nuestro gran principio, ¿no? El gran axioma del católico. Su certidumbre, por lo tanto, se oscurece de la misma manera que se esfuman los recuerdos oníricos, ¿no? Está hablando de que si no hay asentimiento y ese asentimiento no se riega como las plantas cada día, ¿no? Como el amor conyugal, como el amor a los hijos, como el amor a hacer las cosas bien en tu trabajo, a ser un buen profesional, como el amor en general, ¿no? El amor a la creación, el amor, bueno, pues sobre todo en el amor a Dios, si tú te olvidas de Dios, que es el amor de los amores, se puede esfumar la experiencia de fe y esa certidumbre que tenías se esfuma, se convierte, dicen, en algo, ¿no? Hollywoodense, ¿no? Onírico. ¿No? Por no decir terrorífico, ¿no? Cuando el alma pierde la fe, prácticamente pierde el alimento. Hay una anorexia completa, paulatina, ¿no? Que te lleva a la muerte del alma. Esa muerte del alma, que es la segunda muerte que dice San Juan en su evangelio, en sus cartas, está anunciándote que la muerte ya se ha dado. Cuando no haya sentimiento de fe en Dios, estás ya dejando que el ídolo entre en ti, ¿no? Y estás jugando con el pecado y estás dañando tu imagen y semejanza, y por lo tanto ahí la certidumbre también se esfuma, porque ya no estás haciendo la experiencia religiosa con el Dios vivo y personal, con el Dios vivo y personal. Estás, fíjate lo que te digo, todos estos youtubers, toda esta gente, falsos tradicionalistas, sedevacantes, no sé, están realizando un acto de fe y un acto religioso, no en el Dios vivo y verdadero y personal, que la iglesia te está diciendo que es el único que existe precisamente en la comunión de la verdad, en la comunión y en la verdad, con Dios y con los hermanos. Cuando tú piensas solo con tu sola cabeza y con tus maneras de creer en ídolos y en ideologías y las tiñes de lenguaje religioso, eso es un ídolo, eso es un pecado de religión. Estás cometiendo un pecado de religión gravísimo que atenta contra Dios, porque estás haciendo un becerro de oro. Aunque estés hablando de religión, aunque estés hablando de espiritualidad, aunque estés, no sé, haciendo lo que tú quieras, ¿no? La New Age se reviste, ¿no? Completamente de espiritualidad y no sé qué, pero es todo una falacia, ¿no? El gnosticismo se viste así también, se reviste. El teísmo, el deísmo, las diferentes formas, ¿no? De aludir a Dios o de nombrar a Dios, cuando en el fondo lo que están haciendo es tomar el nombre de Dios en vano, porque es un Dios impersonal, es un Dios abstracto, es un Dios onírico, es un Dios de secretos mágicos, es un Dios diabólico, es un Dios de que no es Dios, es una criatura, es un becerro construido por tu psique al que tú le das el nombre de Dios y pones la confianza en eso. Pero eso que tú estás adquiriendo y poseyendo no es Dios, porque a Dios no se le puede adquirir así, ni asegurarte realmente de esa forma tan falaz, tan mentirosa, ¿no? El acto de fe, por eso viene bien el discernimiento. Estos programas los realizo no para el entretenimiento, hemos dicho, sino para la formación. ¿A quién llamas tu Dios, no? ¿Y quién eres tú y quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando me dirijo a Dios y a qué Dios me estoy dirigiendo? ¿Es el Dios de mi imaginación, de mis pensamientos? ¿Es el Dios de la escritura? ¿Es el Dios de la iglesia, el Dios de la liturgia? Solo hay un Dios, el único Dios, vivo y personal, en el que yo tengo que poner toda mi confianza y por lo tanto todas las potencias de mi alma a su servicio para que realmente Dios comience a actuar en mí dándome la certidumbre, dándome la certidumbre. Pero ese es el Dios verdadero. Ahí sí que la Iglesia en el diálogo interreligioso, de algún modo, enumera esas pinceladas, esas bases de la semina verdi, de las semillas del verbo que están en todo hombre, en el corazón de todo hombre, en donde dice cuando un hombre busca sinceramente, honestamente, intelectualmente a Dios nuestro Señor, su razón se va abriendo, topa con unos límites y se abre a una verdadera religiosidad, ¿no? Pero claro, esa religiosidad, si se convierte después o se transforma en una ideología o en adorar a ídolos, o en adorar cosas de este mundo, o situaciones, o circunstancias, o ideologías, ¿no?
o el reino de Dios en este mundo, como lo entiende el judaísmo actual, el sionismo. Es decir, estás cayendo gravemente en ese pecado de religión, como digo, que es un satanismo solapado. Es un satanismo solapado. Significa, hago del árbol del Edén lo que me da la gana. Hago del árbol del conocimiento del bien y del mal lo que me da la gana. Y además comienzo a hablar de la tradición, de la Sagrada Escritura, del magisterio, como me da la gana. No, no lo hago ya en comunión con la Iglesia, y por lo tanto esa adquisición es falsa. Es una adquisición, eso es, ahí no está Dios. Porque Dios es el que vivo y personal, es el ser que vivamente en tu corazón te obliga, te invita, vamos a decir, te obliga está mal, te invita, ¿no?, a que tu espíritu siempre tienda a esa relación personal de amor eh, que, que te trasciende, que te trasciende. Es decir, no se puede, no la puedes poseer. Se vive cada minuto, se vive el momento, se vive, sí, sí, ayer, hoy, siempre sí, pero se vive el ahora. Hic et nunc. Y el ahora de la iglesia es el tiempo de Dios, ¿no? Una vez le preguntaron, iba a Romano Guardini, un gran teólogo, ¿no?, por el parque por allí en Alemania y tal, preguntaron, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me puede decir la hora, por favor? Y este le contestó, le miró así profundamente, ¿no?, uno que estaba sacando, yo creo, el perro, y le dijo, es el tiempo de Dios, es la hora de Dios, es la hora de Dios. Es decir, cada tiempo, cada segundo, cada instante de tu vida es la hora de Dios. Ahí puedes estar amando a Dios, respondiendo a su amor, a su gracia, asintiendo a Dios, asintiendo en tu corazón a Dios para que esa certeza de fe siga creciendo en tu interior. Esto es la oración. Esta es la oración. Y decíamos antes, la oración de alabanza, la fundamental. La Virgen María, el Magnificat, es lo más increíble. Ella dice, sí, sí, después habla de todas las obras por las que debe ser alabado el Señor. En ningún momento se hace autorreferencia a ella, y comienza en el proclama mi alma la grandeza del Señor. Es decir, yo alabo a Dios por ser quien es, lo más grande de mi vida, de mi corazón, de mi existencia, de mi ser. Ella es el modelo perfecto de la oración precisamente por eso, porque es la maestra, en su corazón inmaculado es la sede de la sabiduría, ¿no? Dios nos enseña a través de María a orar, y de Jesús, por supuesto, ¿no? Pero ya María nos enseña a orar cuando tiene al Hijo de Dios en el vientre, ¿no? Ahora que se acerca el tiempo de Adviento, ella es la que mejor nos enseña al cristiano a orar para dar a luz a Cristo, ¿no?, en nuestro interior. El acto de fe, por lo tanto, tal como lo acabamos de describir, no tiene nada de fideísta, no es un acto voluntarista. Fideísmo es yo creo porque creo. No, creo porque hay signos para creer. El Señor ha obrado en mí obras grandes, el Señor es poderoso, el Señor es inmenso. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mira todas las obras que ha realizado, ¿no?, en mi vida, en mi historia. Entonces hay muchos motivos de credibilidad para que yo asienta y por lo tanto son razonables y es razonable creer. Y la confianza en Él es razonable. Como es razonable, aunque no hemos visto que no es empírica en el sentido del científico, el laboratorio y la probeta, pero sí en el sentido teológico, antropológico, existencial y teleológico de cuál es el fin de tu vida. No es un laboratorio, sino que es contemplar la gloria de Dios, ¿no? La de Vita homini visio Dei, ¿no? La finalidad del hombre es la visión de Dios. Bueno, pues qué maravilla. Poder asentir a Dios cada día significa, es todo lo contrario al fideísmo. Dice, ¿por qué rezas tú? ¿Qué sentido tiene que reces? ¿Qué sentido? Si es el sentido de mi vida. El sentido de mi vida es estar en plena comunión con Dios cada día, o intentarlo, en plena, buscar esa comunión siempre, existencial, vital, cada segundo, como digo, en el hinc et nunc, aquí y ahora. Es cuando el Señor te quiere, es cuando el Señor te requiere, es cuando el Señor te llama, te invita, te remueve, ¿no?, te inspira, te sostiene, te acompaña. Es ahí, en el presente, ¿no?, ese presente eterno de tu corazón, abierto a la gracia de Dios. Por lo tanto, no es una confianza apoyada en una vaga tendencia afectiva o justificada por el solo apoyo de una tradición religiosa. Es decir, acudo a Dios pues cuando hay una cofradía que me llama para llevar el paso de la Virgen de los Dolores el Viernes Santo en mi parroquia, ¿no? Acudo a Dios cuando, no sé, tengo problemas económicos y voy a la Cáritas porque no me llega y allí consigo algo de bienes materiales, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de la vida interior de un alma, de una psique que está preparada, ¿no? Y preparándose ¿para qué? Para llegar a este acto consciente. La fe es un acto consciente realizado por la persona toda la persona lo realiza. Tu mente, tus sentimientos, tu corazón, toda tu vida. Por eso caes de rodillas ante Dios. En su presencia, en su presencia, en su presencia.
Es la presencia y la manifestación de Dios la que te atrae cada día, la que te invade, la que te penetra, la que te trasciende y la que tú no puedes poseer, pero sin embargo puedes constantemente dialogar. Es impresionante. Dios siendo persona es eso, es una persona. Es así como tú no puedes poseer o obligar a nadie que tengas cerca y que ames y que quieras, ¿no? Y también, que es lo suyo, o sea, no obligar a nadie, ni siquiera a un animal o a una planta. Hay que servir y amar a todos. Bueno, esa persona te va a servir y te va a amar a ti también en libertad. Bueno, pues Dios es así, es el eterno amar, el eterno amante en libertad. Y por lo tanto, el acto de fe consciente se realiza a una persona divina, en nuestro caso a la Santísima Trinidad, porque Dios se ha revelado como uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahí es donde vas a recibir la certidumbre como una luz, o sea, una luz que va a seguir iluminando cada día, lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer, y en esas mociones del Espíritu Santo en tu interior, ayudar a esta persona, llamar a esta otra, rezar por este otro, escuchar a este otro, hacer una caridad escondida a este otro. Es decir, todas las obras de misericordia, ¿no? Corporales y espirituales, rezar por los difuntos, o sea, todo lo que tengas, ¿no? Estar con Dios a solas simplemente alabándole, te alabo, Padre, escondido, en lo escondido de tu habitación, como María Santísima, ¿no? En actitud de adoración, en espíritu y en verdad, bueno, pues esto ilumina tu corazón y esa certidumbre va cogiendo fuerza en ti para llegar a ser un cristiano adulto. Que además no se deja engañar, como digo, por estos otros que hablan de mucha fe y de mucha parafernalia y de documentos y de esto y del otro, y sin embargo les falta esa caridad en la verdad. Esa caridad en la verdad que solo la da caminar en la fe de la Iglesia, que no es tu fe, es la fe de la Iglesia. Tú cuando asientes a Dios, Dios se manifiesta en su Iglesia de forma plena. Él es el esposo de la Iglesia, que es la esposa inmaculada. Y por lo tanto no nos podemos separar jamás de que esa fe que vive la Iglesia es la que yo estoy viviendo. En esa relación, eso sí, personalísima. Yo, soy único, y tú y eres único. Pero siendo únicos, somos partícipes del mismo cuerpo, del mismo espíritu, un mismo Señor y un solo Padre de todos que actúa todo en todos. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en todos los hermanos cuando creemos y nos estamos recibiendo esa misma luz que es Cristo. Ego sum lux mundi. Yo soy la luz del mundo, he venido a darte certeza de fe. Que dice Santo Tomás de Aquino, como decía en otros vídeos, que es mayor a la evidencia científica. O sea, la certeza de fe supera la evidencia científica del laboratorio porque va muchísimo más allá. Estás hablando del degustar y sentir a Dios en tu interior cada día, cada instante, cada segundo. Madre mía, de que Dios inspira, sostiene y acompaña tus obras. Madre mía, qué belleza. Y por lo tanto ilumina toda la existencia y la hace, qué bonito, más razonable. O sea, toda la existencia con Dios es mucho más razonable, ya sea en salud, enfermedad, en pobreza que en riqueza, en esta prueba o en la otra, en esta bonanza o en esta precariedad. El Señor hace la vida razonable. Desde que eres consciente, con 6 7 años, no de forma ya, no, hasta que el Señor te llama. Qué maravilla, ¿eh? El consentimiento, por lo tanto, más allá de una garantía previa, no puede operarse sino en virtud de un compromiso personal deliberado. Este compromiso se tiene que dar. Yo quiero estar contigo, yo quiero conocerte más. Es como lo que se exige a un novio o a una novia cuando se han conocido. Primero se han enamorado, nace esa emoción, ya nace ese deseo de estar con el otro, ¿no? Pero después dicen, no, este deseo se va a cumplir en realidad. Yo le voy a pedir salir, yo quiero estar contigo. Entonces vas a quedar, vas a llamarla, vas a decir, quiero estar a tu lado, quiero conocerte más y mejor, quiero saber lo que piensas, saber lo que sientes, qué has hecho en tu vida, qué deseos tienes, cuáles son tus anhelos más profundos, quiero conocerte para amarte mejor, ¿no? Pues este compromiso deliberado, personal, se da con Dios y se debe de dar con Dios, que es la fuente de todo bien y la fuente de todo amor. Por eso, consentimiento de un cristiano adulto tiene que ser, yo quiero estar en la mesa con Cristo. Quiero que Él, compartir con Él el pan que me da. En este caso, la Santa Eucaristía, que me da su palabra, me da su corazón y me hace revivir a mí el corazón. Porque mi corazón sin el suyo, sin el corazón de Dios, se muere, se marchita, se seca.
La receptividad de la escucha religiosa no tiene ya el carácter pático, sufriente, significa, ¿no?, padecer de las experiencias sacrales arcaicas, ¿no? Que el hombre creyente pues ya no padece a Dios. Antes era como que se padece a Dios y le tengo que dar un intercambio a algo porque tengo miedo, ¿no? Hay vínculos de malicia espirituales, tengo miedo a los demonios, tengo miedo a Dios mismo, tengo miedo a la naturaleza, tengo miedo a todo, ¿no? Ese miedo, ese pático, ese ser pático del hombre religioso caído en el pecado y como fruto también o consecuencia, mejor dicho, maldita del pecado original, pues ese miedo y ese carácter pático de padecer todo, con Dios desaparece en Cristo Jesús. Cristo viene a liberarte de todos esos miedos, de todas esas ataduras malignas, de todos esos vínculos de malicia que hablaban los padres de la Iglesia en los primeros siglos, para que ya el bautizado, regenerado por el bautismo y limpio del hombre viejo, habiendo ya renegado del demonio, de sus seducciones y de sus obras, ahora ya esté acogiendo, ¿no?, y dispensando lo mejor de su corazón al totalmente otro. Es decir, dispuesto para Dios, la disponibilidad que sin ser una virtud es lo que más se acerca a la virtud de la humildad. O sea, yo estoy disponible. Este es un poco el asentimiento también. Es la disponibilidad completa y total siempre y en cada momento a hacer las cosas de Dios, a estar con Dios, a compartir tu vida con Dios. Y procede, por lo tanto, de una disposición del corazón que es razonada y que es querida. Yo quiero estar con Él y es razonable estar con el ser que me da el ser y con el ser que además me da el sentimiento de hijo, la filiación divina. Y desde ahí ya me da todo lo demás, ¿no? Pero yo no solo quiero estar con él por lo que me da, como hemos dicho antes, por las cosas que me da, que te va a dar el 100 por 1 y la vida eterna, ¿qué más quieres? Sino porque se va a dar él a sí mismo. Dios se da a sí mismo, a ti. De ahí que el sacramento de la Eucaristía, que lo pongo aquí, pues aposta, ¿no?, adrede, para que se complete de algún modo ese sentimiento. Es precioso. Cuando tú vas a celebrar la Sagrada Eucaristía con los hermanos, estás participando del mayor asentimiento que se puede dar en esta tierra como criaturas, como hijos suyos, que es querer estar en su banquete, querer ser partícipes de su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que además Él nos lo ha pedido. Ha querido, ¿no?, que hagamos memoria. Hagamos memoria de su sacrificio, es decir, de su amor eterno, infinito hacia nosotros, y de su gloriosa resurrección, para también experimentar nosotros esa alegría de la Pascua del Señor, ¿no?, para ya dejar de relacionarnos con el Padre con este ánimo del sufriente, ¿no?, con ese carácter pático, sino que ahora es un carácter de lode, de laudato, de alabanza a Dios por las obras, de magnífica por las obras que hace en nosotros, ¿no? El asentimiento, repito, de María Santísima es el asentimiento modelo, prototipo, arquetipo, ¿no?, tipológico, se habla en la teología, para cualquier otro tipo de asentimiento religioso verdadero, ¿no? La actitud de María, Etche, aquí estoy, disponibilidad completa y total del corazón inmaculado de María, fiat, ¿no? Hágase en mí, ¿no? Hágase en mí y según tu palabra, ¿no? Fiat voluntas tua. Qué maravilla, ¿no? María Santísima con ese eche, con ese fiat, ¿no? Con ese hágase, o sea, ya lo cumple absolutamente todas las coordenadas de la santidad que una criatura puede ofrecer en disponibilidad para que Dios actúe, ¿no?, y para que entre en tu corazón. Es la obra, por lo tanto, de la razón práctica. No es una razón que se queda en el mundo de las ideas. Este periodista dijo, el teólogo dijo, el otro dijo, yo me creo más a este que al otro. No, no es un tema intelectual, es un tema experiencial. Estamos hablando de que toda la persona está implicada en el acto de la fe verdadera, la fe la única que hay, la fe teologal, la fe. Y esta obra es una razón práctica, es decir, que decanta los deseos humanos, es decir, te está hablando de que los deseos humanos tienen que ir en una dirección, en la dirección del bien, de la justicia, de la verdad, del amor, de la solidaridad, de la acogida, de la escucha, del abrazo, del perdón, de la misericordia, ¿no?, de la enseñanza, de todo, ¿no? Prescribe sus límites, te está diciendo, oye, que en las obras de Dios hay unos límites que son precisamente esos. No puedes ideologizar a Dios, no puedes saltarte el barranco y caer en la idolatría, no puedes irte hacia los pecados de religión donde tomas el nombre de Dios en vano, usas su nombre con fanatismo para destruir al prójimo o para ir contra el otro, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Tienes que saber decir, no, no, el límite es esto, es la verdad es clara,
es nítida, es transparente. Ahí no puede entrar. Entonces el límite está que en la mentira no puede entrar. En el depósito de la fe no puede entrar. Pero es que ese depósito es la experiencia religiosa verdadera, innata, de razón práctica y de voluntad deliberada, de voluntad en movimiento, de voluntad que asiente, ¿no? Por eso decía San Agustín, credere es cum ascensione cogitare, es el asentimiento que cree con el pensamiento, o sea, es un asentimiento que une la razón y el corazón, el pensamiento y la acción, la razón y el corazón. El corazón acompaña a la razón. Corazón. Bueno, y las exigencias, por lo tanto, de la razón razonante. Y por último, dispone a la escucha de Dios. Pues qué maravilla, ¿no? Aprender todas estas cosas, yo creo que aluden a realmente si yo estoy viviendo o no una fe sincera, una fe honesta, una fe íntegra y una piedad verdaderamente católicas. Tengo que estar en estas coordenadas, tengo que estar entrando siempre en estas coordenadas tan preciosas, ¿no? Fijaros ya la última, dispone a la escucha de Dios. Es decir, lo anterior, el saber dónde están esos deseos de lo que Dios quiere para mí, ¿no? Porque estoy dispuesto a atenderle, ¿no? Y estoy ya como escuchando lo que Él me está guiando con las mociones, con los mandamientos divinos, con la palabra de Cristo en su iglesia proclamada, con la vida, los sacramentos, etcétera. Me ponen los límites también, como son eso también, los mandamientos de Dios, el amor al prójimo, ¿no? El tener esas normas ahí clarísimas en mi vida que son razonables para seguir creciendo en experiencia religiosa verdadera y después me dispone a la escucha de Dios. En todo momento soy el oyente de Dios. Somos el oyente de Dios, estamos escuchando constantemente su voz, en la voz, en la conciencia. Y esto cada hombre, ¿no? Y por eso todos los hombres en ese sentido somos hermanos y somos creados a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos un auricular, una potestad, ¿cómo decir? Un regalo de Dios que es la capax Dei. Somos capaces de escuchar a Dios y bueno, nos ha dado dos orejas precisamente para escuchar más que hablar, ¿no? Pero desde luego es su voz, está en nuestro interior, porque somos hechura de sus manos, ¿no? ¿En quién pondré mi mirada? Dice, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Dice en Isaías, ¿no? El Señor. Es impresionante, el Señor va a mirar al humilde, al abatido, que se estremece cuando escucha que Dios está en ti, que Dios te invade, que eres templo del Espíritu Santo. El acto de fe, por lo tanto, es un acto de suprema libertad, incluso si la actitud de obediencia en él va implicada y produce tanto en los creyentes como en los no creyentes una impresión de no libertad. Esto es interesante, ¿no? Es como si todo esto que hemos hablado aquí, que Dios te indique los deseos del bien y por lo tanto ya todo lo que deseas mal no lo puedes realizar, te prescribe unos límites y unas exigencias, ¿no? Ahí están los mandamientos que no puedes pasar porque vas a ser esclavo, ¿no? Pero parecen estos límites, parecen eso algo que te encorseta, que te está quitando espacio, ¿no? Y libertad, ¿no? Y por otro lado te dispone a la escucha a Dios y tú a veces que quieres no escuchar a Dios, prefieres escuchar otras voces, prefieres escuchar al demonio, prefieres escuchar al demonio, ¿no? Al amigo que te adula, al vándalo, al que quiere traficar, robar, matar, ¿no? Al que te ofrece por cualquier cosa, ¿no? Por tu dignidad espiritual dinero, ¿no? Y tú accedes. Ahí está todo esto, ¿no? Ahí dejas de ser obediente, ¿no? Porque ya dejas de usar la libertad y por lo tanto el acto de fe se evapora por completo. Aquí está el pecado mortal, es una definición de pecado mortal, ¿no? Entonces, si no tienes, aunque tengas esa impresión de no libertad, tú lo que sí tienes que saber que la libertad suprema solo se conquista a base de obediencia, a base de obediencia, que es precisamente eso, estar disponible para la escucha, audire, ¿no? Viene del verbo escuchar, ¿no? Aquo, en griego, escuchar, audire, fides omnium Christi, non in trinitate consistis, fides auditus auditum autam, per verbum Christi. Oímos el verbo de Dios y de oír la palabra de Dios es cuando esa libertad, esa obediencia de la fe nace. Por lo tanto, la escucha de Dios es un acto de fe y te ayuda a obedecer en la fe, la obediencia de la fe, ¿vale? Es una obediencia en constante diálogo, en constante proceso, en constante camino de amor, de reciprocidad, de complementariedad, exclusivo en cuanto que es algo que es personal para ti, ¿no? Y Dios para ti y de ti para Dios. Bueno, es impresionante, ¿no? La fe supone, por lo tanto, también una libertad interior. Aunque hemos dicho que parece que no es algo que te dé la libertad, no, sabemos que ahí está la suprema libertad,
Y por lo tanto, la libertad interior no puede vivirse sino cuando las actitudes morales y las condiciones psicológicas han predispuesto al hombre para acoger a otro. Muchas personas que viven en un mundo hermético, en un mundo de ideología, de fanatismo, de falsa religiosidad, de misticismos extraños, de, no sé, cualquier tipo pues eso, de hechicería, brujería, brahmanismo del tipo que sea, chamanismo del tipo que sea, cualquier tipo de New Age, cualquier tipo de, como decía antes, gnosticismo, deísmo, teísmo, en donde no se compromete tu libertad y no estás en el fondo creciendo en la verdadera experiencia de acoger a otro y a otro en Cristo Jesús, porque al final el único que te muestra al prójimo es Cristo. Él es el que te dice, ya no os llamo siervos, sino amigos, sino amigos. El que te enseña a amar realmente al prójimo es Él, porque es el único que te enseña a amarte a ti mismo, ¿no? Es Cristo en ti, ¿no? Es Dios en ti que nos enseña a amarnos. Bueno, pues acoger a otro. Imagínate si tienes que acoger a Dios, como la Santísima Virgen María, eche, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, Señor. No, tómame, indícame el camino, mándame donde quieras, allí iré. Creo en ti, Señor, espero en ti, te amo y te adoro. Donde tú vayas, yo iré, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Seguir al Cordero Inmaculado donde quiera que vayas. Esa tiene que ser la disposición. Si no tienes esa libertad interior de hacer estos actos, vamos a decir, de amor oblativo, de amor de ágape, de amor oblativo, que se quiere entregar, que quiere seguir al Señor, ser discípulo suyo, va a ser muy difícil. Sin esta libertad interior, llegar al acto de fe verdadero, que ya implica una obediencia mayor. O sea, una escucha que supone ya un compromiso y una exigencia, como hemos visto antes, ¿no? Cada vez mayores, ¿no? El Señor al final no te quita nada, te lo da todo, pero te pide absolutamente todo. Porque es que tú sin Él eres nada. No sé si me explico, esto es para repetirlo otra vez. Sin Él eres nada, y si Él es tu todo, te va a pedir todo aunque no te quita nada, ¿vale? Es un poco lo del Evangelio, si queréis entender todo este juego de palabras que he hecho, pero que aquellos no, aquellos que creen que tienen, se le quitará hasta lo que tienen. No recuerdo bien el pasaje, pero se le quitará hasta lo que tienen. Es decir, porque todo lo hemos recibido, dice San Pablo también. ¿De qué te glorías tú si todo lo has recibido, ¿no? Bueno, pues para acoger al otro tenemos que reconocer primero que hay que pedirle a Dios la gracia de acoger al otro. Para amar al otro tenemos que reconocer al otro. Y el otro por excelencia, ¿quién es? Dios. El otro con mayúsculas, alter alius, ¿no? El totalmente otro es Dios. Si yo quiero acoger a Dios y realmente le voy acogiendo en mi corazón, tengo esa experiencia religiosa que me va a ayudar después a acoger al otro, a estar abierto al hermano, a escucharle, a dialogar con él, a intentar comprender qué le sucede, qué le pasa, en qué momento del camino está, qué está buscando, cuáles son sus deseos, dónde se está extralimitando, dónde le puedo aconsejar, dónde le puedo limitar, no sé. Es decir, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo amar? ¿Cómo le puedo servir al hermano? Fijaros, el asentimiento de Dios me va a ayudar siempre a acoger al otro. ¿Por qué? Porque si acoges a Dios, acoges a todos. Imagínate que Cristo nos dice que en el cielo solo entra lo que se parezca no solo a Él, sino lo que se parezca al Padre. El que haga la voluntad de mi Padre. El que escucha la palabra y hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Es impresionante. Te está diciendo el Señor que si le acoges a Él, el Padre te va a reconocer, porque te vas a asemejar al Padre. Cada vez vas a parecerte más al Padre Dios. La paternidad divina va a estar en ti. El Padre de los astros te va a hacer a ti esa pequeña estrellita en donde muchos se podrán cobijar, muchos pajaritos se podrán venir y cobijarse en las ramas de tu amor, porque ya es un reflejo del amor paterno. Y por lo tanto, qué maravilla poder hablar así, ¿no? Que todo cristiano tenga la suficiente libertad interior de acoger a Dios en su corazón para estar siempre acogiendo a los demás en todo momento y así ser reflejo del amor de Cristo, que es el mismísimo amor del Padre. Es el mismísimo amor del Padre. Yo y el Padre somos uno, dijo el Señor, ¿no? Dijo, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Yo y el Padre somos uno. Pues en ese amor del Espíritu Santo, donde nos hacemos uno, no solo en Cristo, sino, como digo, uno en el Padre y con el Padre, pues es el gran objetivo de nuestra fe. Cierta humanización, por lo tanto, cierto equilibrio psicológico les son indispensables para llegar al acto de fe y a su vez libera al hombre, puesto que dilata su ser en una relación interpersonal. No es preciso señalar que cualquier violencia exterior
ya sea física o sociológica, como ha habido muchos momentos en la historia, ¿no?, humana, en muchas civilizaciones probablemente con mucha más agresividad y virulencia en culturas paganas, ¿no?, que en lo que es la civilización cristiana como tal, porque allí al final los pueblos bárbaros acogen a Cristo en la libertad. Ellos tienen el poder, el dominio y manejan las estructuras de poder y son ellos los que acceden a la fe cristiana, lo cual es un milagro histórico impresionante, ¿no? Con Recaredo, ese Leovigildo, ¿no? O sea, son momentos históricos cruciales en donde pueblos bárbaros asentados y con el asentimiento en otras religiones paganas, en otros cultos y en otros ritos, en otra cosmovisión, dan el paso y acceden a la verdad de Cristo. Y con Cristo acceden al Padre. Efesios 2:7, creo, ¿no? Todos tenemos acceso al Padre por Cristo en el Espíritu, pero lo reconocen ellos en esa libertad, ¿no?, interior, ya como pueblo, ¿no? Es verdad que era el rey, se convertía al rey, todos los súbditos ahí convertidos por narices, ¿no? Pero es verdad que ya ahí está plasmada también esa voluntad preciosa, ¿no? Pero no había una violencia exterior en el sentido de las armas, ¿no? Usar las armas, yo te impongo a ti la religión, ¿no? Cosa que se ha dado a lo largo de la historia en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero como digo, especialmente en los pueblos o en las culturas que han expresado o llevado su religiosidad sin la verdad de Cristo, ¿vale? Porque la verdad de Cristo al final, en esa gran evangelización, ¿no?, que dicen la colonización, ¿no? Es una gran evangelización a las Américas y un proceso de evangelización que entraña el conocer y el ser amigo de Cristo, desechando los ídolos de tradiciones, ¿no?, incaicas en este caso, aztecas, ¿no?, mayas, que estaban en otro nivel de religiosidad que era carente en muchos aspectos, y estos mismos pueblos ven la grandeza y la belleza del cristianismo. Si no, además es imposible que la empresa y la gesta, por ejemplo, aquí hablando del Imperio Español, se realizara en su inmensa mayoría de los territorios, de los lugares donde se afincaron los primeros españoles, en paz. Fueron momentos pacíficos. Fueron pocos las guerras, los encontronazos virulentos. Casi todo fue realmente negociación, diálogo, ¿no? Misionar con la palabra de Dios y llegar a comprender que había llegado un momento nuevo de la historia en donde estas personas, sin necesidad de violencia exterior, tenían, ¿no?, que iban a asumir en libertad interior, iban a asumir la grandeza de Cristo, la grandeza de la revelación cristiana. Bueno, esto es impresionante, ¿no? Pero aquí se trataba de decir esto, claro, la libertad interior tiene que estar siempre, si no el acto religioso es nulo, o sea, sería un motivo de nulidad, ¿no?, religiosa. El acto de fe no puede imponerse jamás, tiene que haber unas condiciones, por lo tanto, siempre de libertad. Pues hasta aquí, el próximo día daremos el tercer aspecto dentro de este capítulo, que es la fe interrogativa. Bueno, lo vamos a dar hoy porque son, creo, 4 diapositivas, no hay más, bueno, es poquita cosa. Vamos a por ello. La fe es al mismo tiempo certidumbre e interrogación, puesto que la evidencia de su objeto, aunque es real, no es nunca total. Esto es impresionante, ¿no? O sea, siempre hay que estar actualizándose. Esto es como la formación, ¿no? En la universidad o en cualquier profesión siempre tienes que estar en formación permanente. Las realidades de la fe no se imponen a la razón con rigor absoluto. Es importante. Por eso tu fe pasa por muchas etapas, por muchos momentos diferentes, ¿no? Y existe también ese drama posible del abandono de la fe, de la apostasía, porque no es absoluto, no es algo que se te impone de forma absoluta, que tú tengas que sí o sí todos los días decir fiat voluntas tua, no, tienes que hacer ese esfuerzo, tienes que asentir a Dios porque le amas y tienes que cuidar la fe. Si no la cuidas, la fe se puede deteriorar, se puede venir abajo, se puede desviar y te conviertes en hereje, en cismático, cosa que a mí me pasó. Sin yo querer, pensando que estaba siendo celoso por la fe precisamente y por Dios y por las cosas de Dios, me estaba equivocando, me estaba alejando de Dios, del objeto y del fundamento de la fe, y además estaba tergiversándolo todo, confundiendo todo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque no hay un rigor absoluto, una razón con rigor absoluta. No se te impone así. Por eso es necesario el discernimiento y la formación, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre va a haber interrogantes nuevos que surgen, caminos nuevos que se exploran, conocimientos nuevos que se adquieren, porque Cristo es así, Cristo es totus Christi. Imagínate todo lo que tiene de conocimiento el Señor aún que darte, ¿no? A lo largo de tus días, de tu vida, aquí en la tierra, en el tiempo y en el cielo.
Bueno, pues eso, es importante, ¿no? Porque si no también estaríamos como predeterminados, ¿no? Ya estás viendo, estarías en la visión beatífica, lo estás viendo, es evidente, ¿no? Tendríamos ya el pecado angélico diabólico, ¿no? Si renegamos de Dios, que es el que tuvo Luzbel, él estaba viendo la gloria de Dios, por eso el pecado angélico es mucho más grave que el nuestro, y tenía esa inmediatez de la gloria de Dios y rechazó su plan, rechazó su vocación, su invitación a servir al hombre o hacer lo que tuviera que hacer como angelito. Bueno, pues este ángel ya se salió del dominio de Dios porque ni siquiera para ellos, teniendo visión de Dios, tampoco para ellos es absoluta. También tenían que dar el asentimiento angélico. Esto es impresionante. El pecado angélico también requería el acto de fe hacia Dios nuestro Señor. Reconocer que Él es supremo, que Él es omnipotente, que Él es el Padre eterno, a quien toda rodilla se tiene que doblar en el cielo, en la tierra y en el abismo. Bueno, al seguir reclamando la razón en su dominio, garantías que basten a saciarla, la fe deberá a cada instante sustraerse a esta empresa imperialista de la razón. Importantísimo esto. O sea, la razón siempre te va a dar razones para que dejes de creer. La razón ahí se convierte en tu enemiga. Pero si realmente usas la razón bien, la fe va a venir a asistirte siempre, a asistir a la razón, a prolongar ese espacio que la razón busca y que no adquiere, a iluminar la razón para que la razón por fin se abra y asienta y venga todo ese conocimiento de la fe, como una gran compuerta, ¿no?, que se abre del cielo y que desciende, ¿no? Oh cielos, lloved de lo alto, oh nubes, oh bendito el que viene en el nombre del Señor. La gracia que viene, la gracia que te asiste es la que va sobre tu razón cuando es una razón bien usada, es decir, razonable. Pero si caes en lo irracional, ahí siempre hay como un ímpetu del pecado original, de nuestra soberbia humana, de nuestro orgullo, de nuestro amor propio, que es una raíz del mal que tenemos dentro, diabólica, está en nosotros, el amor propio. Tenemos que desecharlo, tenemos que arrancar esa raíz para poder decir a la razón, piensa bien, para que la fe, ese gran depósito de agua limpia, prístina y transparente del cielo se destile y se derrame sobre ti. Y puedas vivir la experiencia que vivió María Santísima y los santos, es decir, vivir en la gracia de Dios. El justo vive de fe. Y es una fe razonada, hemos dicho, no es fideísta, es totalmente razonada, porque la razón le tiene que dar permiso a la fe para abrir esa puerta. La razón tiene que ser la llave que abra esa compuerta del cielo para que caigan todos los tesoros celestiales que Dios te quiere dar por fe y en la fe y en la vivencia de la fe, pero en la razón y con la razón siempre como amiga, como compañera, como esas alas, ¿no?, que hemos dicho al principio, ese santo evangelio que el Señor nos dice que quiere ser como, nos quiere abrazar con estas alas, ¿no?, con las alas de la razón y de la fe, y son los brazos también que les tienden la cruz para abrazarte a ti y a mí siempre, ¿no?, para toda la eternidad. No podrá mantenerse sino a costa de una incesante lucha, por lo tanto, contra ella. El salto en el vacío no deberá jamás de renovarse, ¿vale? Jamás existe, esto sería fideísmo. El salto en el vacío no existe. Existe un salto sabiendo que hay un Padre bueno, omnipotente, providente, omnisciente, que te cuida, que te ama, que está embelesado por ti, que no se te cae ni un cabello de la cabeza sin que Él lo permita. A mí se me han caído casi todos ya, ha permitido que se caigan un montón ya, pero ahí está la grandeza. No es fideísmo, no es un salto en el vacío, es un salto en los brazos del Padre. Padre justo, Padre eterno, Padre fiel. Y por eso Cristo, el mayor, vamos a decir, objetivo de su sagrado corazón era que conozcamos al Padre, que te conozcan a ti, Dios Todopoderoso, Dios Padre, y al que enviaste a Jesucristo. ¿No? Porque yo soy el mediador que os voy a mostrar al Padre. Quien me ve a mí ve al Padre. Pero en esta Santísima Trinidad lo que hay es una explosión de renovación en la razonabilidad. Tu razón, más que ser una enemiga, tiene que ser la gran amiga de la fe. Por lo tanto, pero como digo, hay una empresa imperialista, hay un demonio que está todos los días echándole a la razón, vamos a decir, pensamientos irracionales, que piense contra la fe. ¿No? Ahí nace el empirista, el orgulloso, el vanidoso, el que yo me lo sé todo, el que Dios para que yo no le veo, no le siento, la materia la se creó por sí misma, si algo tiene que haber, yo dudo de todo, no, a mí hasta que no meta el dedo en la llaga no creeré, tal. Están todos los hombres ahí sumergidos en ese océano del agnosticismo, del escepticismo, del ateísmo práctico, que es diabólico, porque al cerrar la razón a la fe, no solo te cierras a los tesoros
que Dios te va a dar a través de la fe, sino que tu propia razón se merma, se reduce, se anquilosa, se queda escuálida. Esta enfermedad, ¿no? Tan terrible, se produce una artrosis completa, ¿no? En los razonamientos de tu mente, porque no tienes los dones del Espíritu Santo, que precisamente recaen sobre la razón, el entendimiento, el consejo, la sabiduría, el discernimiento, son dones que Dios da precisamente a la razón que se abre humildemente a la manifestación de Dios, a esa presencia que hemos dicho, y asienta a Dios antes de tener ninguna garantía. Ya tiene suficientes garantías con el libro de la creación, las maravillas de Dios, sus obras portentosas, para que después el Señor te narre otras tantas y te dé 100 por uno y la vida eterna. Pero no es nunca un salto al vacío, como hemos dicho, aunque tampoco decimos es la razón se impone, ¿no? No es una imposición de Dios. Dios no te impone jamás creer, porque si no, no sería Dios. Porque precisamente la grandeza de Dios es que te ha creado libre por amor, o en el amor libre. Libre por amor y en el amor libre, a su imagen y semejanza. Por eso tú y él sois personas. Por eso él es persona y tú también. Y por eso él es amor y tú también has sido creado por el amor y para el amor. Y por eso eres libre por antonomasia, una libertad suprema que jamás entenderemos. Y él nos da la libertad de arbitrio para tener esa libertad interior suficiente de abrazar la libertad fundamental que antes decíamos, ¿no? Esta suprema libertad, ¿no? Que es la obediencia de la fe. Bueno, pues la fe sigue interrogándose y por lo tanto la duda metódica es parte del conocimiento. Santo Tomás de Aquino nos dice que la duda es un escalón más del conocimiento humano, ¿vale? Es un escalón de los primeros que hay, ¿no? La duda, después está la opinión, ¿no? Y así va avanzando hacia arriba, ¿no? Después ya está la certeza y la evidencia, ¿no? Bueno, la certeza de fe supera la evidencia y también hay evidencia de fe cuando la fe desaparece. Nos queda solo Dios, amor en el reino de los cielos, ¿no? La fe se va, dice San Pablo, donde sabe la esperanza ya, ahí es amor, pero un amor además en movimiento, en eterna novedad, ¿no? Impresionante debe ser el reino de los cielos, queridos hermanos. Durará en tanto persista la fe, la duda metódica, porque así tiene que ser. Si no tienes duda, no tienes fe. Fijaros qué bonito. O sea, muchas veces pensamos los cristianos al revés. Tengo que tenerlo todo claro, clarísimo y clarinete. No, al contrario. Tienes que estar siempre en continuo movimiento y Señor, y preguntarle cosas y decirle esto y lo otro, y buscar en su palabra, y buscar en la liturgia, y dejarte aconsejar, y confesar tus pecados, y ir a los sacramentos, acudir a, ¿no? Hablar con un amigo, tal. Es decir, tienes que estar en constante movimiento para que tu fe, ¿por qué? Porque la duda metódica es parte integrante de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es un camino de certidumbre, quiere decir que de costumbre, certidumbre, que se va haciendo un hábito de fe en tu interior. Como decía en uno de los vídeos Santa Teresa de Jesús, 20 años rezando y todavía no había aprendido a rezar. Como decía, yo todavía no estaba centrada, tardó 20 años, ¿no? O más, para decir, ahora sí tengo la estabilidad suficiente, ahora sí veo, entiendo lo que está pasando. Que es que aunque haya cosas que dude, aunque esta duda me acompañe siempre, es parte de mi fe en este mundo. Es parte de mi fe, yo se la ofrezco al Señor. Santa Teresa de Calcuta, más de 20 años o 30, no sé, de noche oscura, pues es esto. Está viviendo en fe desnuda, en fe pura. ¡Qué maravilla! Siendo criatura, es un regalo de Dios. Que el Señor apenas te dé ni muchos signos, ni muchos sentimientos, ni muchas floripondadas, ¿no? No pasa nada. Yo creo porque yo sé que Él es, que Él está y que es mi Padre, mi Creador, mi Redentor, mi Santificador, el fin último de mi existencia y el inicio, por supuesto, ¿no? El que me ha dado la vida. No tengo nada que dudar respecto de Él. Y si tengo dudas metódicas de razón, hay que se queden en la razón, pero mi razón se va a seguir abriendo siempre a la fe. O sea, mi razón siempre voy a poner la llave abriendo cada día la llave de la razón para decir, Señor, ayúdame, Señor, te pido, Señor, te agradezco y sobre todo, Señor, te alabo por ser quien eres. Ahí estás abriendo la razón a la oración, ahí estás entrando en la experiencia verdadera de la fe. Constituye, por lo tanto, el medio donde se descubre la certidumbre misma de la fe. Es impresionante. Por eso, claro, cuando tú buscas a Dios, es Dios primero el que te está buscando a ti. Y cuando tú te formas en las cosas de Dios y quieres aprender las cosas de Dios, lees el catecismo, acudes a la iglesia, tal, es porque ya Dios te está formando a ti en tu interior. Es Dios el que te está diciendo todas estas dudas que tienes, yo te las voy a ir solucionando.
en materia litúrgica, en materia sacramentaria, en materia de moral, en materia de doctrina. Yo tengo respuestas a todos tus razonamientos dudosos. Tengo respuestas, pero aunque te dé todas esas respuestas y tu razón se quede satisfecha, nunca va a ser absolutamente, ¿cómo decir? La razón no se va a satisfacer porque conozca todas las respuestas al nivel racional. Jamás. La razón solo se va a satisfacer si conoce a Dios por la fe. Si conoce a Dios abriendo toda esa razón a los conocimientos de la fe. Es decir, a la fe sobrenatural, a la relación con la Santísima Trinidad, por ejemplo, a la adoración eucarística, por ejemplo, a la confesión de los pecados, por ejemplo, es decir, a todas las materias, a toda la revelación de Dios espiritual que por la sola razón no se alcanza, no se comprende, no se entiende bien. Entonces ahí cuando la razón se abre, Dios te regala la fe, te regala más fe y te da más criterios razonables para seguir manteniendo esas dudas en tu razón, sí, pero no hacerles el caso ni darles la cobertura que no se merecen. Porque la razón solo cuando topa con su culmen, es como un avión que llega, es como la Tierra esférica esta que está, ¿no? Que dicen que es el globo, ¿no? Que de globo tiene lo que yo de... Bueno, esta Tierra, imagínate en forma de cruz, me encanta, una Tierra plana y en forma de cruz, bueno, que tiene el domo es... Pues ahí llega la razón, se pega, se golpea, de ahí no pasa. Sin embargo, la fe abre completamente el domo para que entre. Entonces, no tenemos que tener miedo a que las dudas estén permanentemente en la razón, sino a que la razón cierre con su llave las puertas a la fe, las puertas a la fe, que no abra, que el Señor llame y que tú no le abras. Ahí sí que está el problema, ahí sí que inicia la muerte espiritual del hombre, y ahí esa duda metódica ya deja de ser duda, se convierte en soberbia, se convierte en la certeza nauseabunda y pestilente, que es una falsa certeza que Satanás da al ateo, es decir, al pagano, es decir, al idólatra. Y fijaros que la Biblia simplemente habla siempre así, ¿no? Del creyente y del idólatra. No habla del creyente y del pagano, no, habla del creyente y del idólatra. Es decir, porque todo hombre cree. Simplemente que puedes poner la fe en el Dios verdadero, que te da todos estos regalos, como digo, en las obras de la fe, en la vivencia de la fe, en el conocimiento de la fe, o creer en el Dios falso, que te construyes a la medida de tu razón, te pierdes todos los regalos que Dios te va a dar a través del tesoro de los tesoros de la fe, y además tu razón la comienzas a oscurecer. La duda se convierte en una falsa certeza ideologizada, ¿no? Metódica, pero satánica, que va destruyendo tu manera de pensar y tu manera de actuar, ¿no? Pero gracias a Dios tampoco, ¿no? Siempre el Señor te va a asistir y te va a estar dando también a todos los que son agnósticos o ateos hoy, mañana pueden ser grandes santos, ¿no? Y mártires y héroes, ¿no? De la fe. Es decir, que por eso el Señor siempre va a seguir dando a la razón, ¿no? E insuflando el Espíritu Santo para que vayan cayendo como gotas, ¿no? De rocío en la mañana las verdades de la fe, ¿no? Para que la razón siempre vaya abriendo la puerta, aunque sea un poquito, para que el Espíritu Santo algún día ya entre del todo y puedas alabar a Dios con todo el asentimiento y con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Por otra parte, el asentimiento a la fe no es jamás total. Imagínate que ya has abierto la puerta a la razón completamente un día, estás emocionadísimo, estás adorando, estás en éxtasis, estás contemplando, estás con lágrimas, orando ante Cristo resucitado, Dios mío, besándole los pies, diciendo, Señor, gracias. Estás sintiendo que Él ha derramado su cuerpo sacrosanto, ha dividido su sangre y su cuerpo para darse como alimento eucarístico a ti. ¿No? Estás en una contemplación impresionante, como todo proyecto humano, y se lleva a cabo progresivamente, encontrando en toda experiencia una ocasión nueva para realizarse. Bueno, pues aunque estés, como te digo, una experiencia de estas increíble, no es jamás total en este mundo. Y así como la razón, hemos dicho que tampoco tiene certezas absolutas, ¿vale? En este mundo, por eso necesitas el acompañamiento de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, de los hermanos, de la comunidad cristiana, para que el asentimiento de tu razón sea mayor, es decir, para que siempre abras también las llaves, ¿no? Todo lo posible, la puerta a la fe. Bueno, pues el asentimiento de la fe, cuando ya lo estás realizando, jamás es total. Y por eso cada oración es nueva y cada evangelio, cada vez que lo lees, te dice algo diferente. Y por eso cada día es nuevo y cada día tiene su afán y su mérito, ¿no? Y su vicio. Dios mío, esperemos que sean cada vez menos.
¿no? El tiempo que dedico al pecado y a la pecaminosidad y mayor el tiempo que dedico a las cosas de Dios y a alabarle y a bendecirle y a servir a los demás, ¿no? En su nombre. Se lleva, por lo tanto, a cabo progresivamente también este sentimiento de la fe, importantísimo, maravilloso. Tanto en la razón como la fe, las dos alas, va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿no? Hay, por lo tanto, una duda inmanente a la fe de orden distinto que la duda de la razón. La fe duda por fidelidad a sí misma. De la misma manera que el amor, la fe debe verificarse, hacerse verdadera. La fuente de la duda fiel no es, por lo tanto, la exigencia racional, sino de la dialéctica de la fe misma. Y para yo tener fe tengo que estar hablando también y tengo que estar en esa también duda metódica, con esa duda a sí misma en el sentido de que la fe precisamente tiene ese terreno de lo que aún no veo, de lo que espero pero aún no tengo, de lo que sé que ya está pero que solo es el inicio, de lo que llegará. Es decir, ¿no? Es esa esperanza de lo que ya es una esperanza cierta de lo que aún no veo. Entonces, hay una progresividad, ¿no? Y como decía Pascal también, ¿no? El corazón tiene razones que la razón desconoce. La razón topa con su culmen y la fe, el corazón, te va a dar un montón de razones, ¿vale? Aunque no sean tampoco totales, ¿para qué? Para estar en ese asentimiento feliz, para que cada vez que tú asientes, no te sientas un tipo raro, un tipo extraño, un loco, ¿no? Alguien que está rezando, qué raro lo que haces, ¿no? Rezas el rosario, rezas 8 horas al día, adoras al Santísimo, qué raro, ¿por qué haces esto? Pues porque así soy más humano y así soy más divino, así soy mejor persona, soy mejor hijo de Dios. ¿No? Divino, ¿me entendéis? Más divinizado, ¿no? Solo Dios es Dios. Pero en esa dialéctica de la fe misma es qué bello, ¿no? Cuanto más dudas incluso, bueno, mejor, más fe estoy ejerciendo si es la fe, ¿no? La que está dudando. Es decir, por fidelidad a sí misma te está diciendo el Señor, no, te pido otro salto de fe, te pido algo más, como Abraham, ¿no? Ahora te voy a pedir el sacrificio de tu hijo, ¿me lo entregas? ¿No? Iba dando pasos poco a poco de progresividad hasta que llega al culmen, ¿no? Y ya está con el cuchillo en mano, hasta que llega el ángel y dice que no, ya he probado tu fe. Si es que tu fe va a ir creciendo hasta ese momento de entrega total, como a Pedro, ¿no? Hasta que otro llegue y te ciña y te coloque allí en el martirio y tú digas, no, no, boca abajo porque no soy digno de morir como mi maestro. Y tu fe te ha salvado, ya tienes ese sentimiento de fe, vamos, mira, lo tienes desarrollado, ¿no? Potenciado, ya es experto en las cosas de Dios, porque has ido pasando todas las dudas metódicas que la razón te ha dado y en la propia fe desnuda, tantas veces ciega, como decimos, fe ciega entre comillas, porque hemos visto que siempre es razonable, tú te fías de Dios y de lo que Dios te va a proponer, aunque no veas los frutos, aunque no veas nada de lo que es su plan aún o de lo que es su diseño, que es que Isaac es el prototipo, ¿no? La figura de Cristo y que además iba a quedar vivo el hijo. No, no parecía que el plan iba a ser otro, pero si me has pedido que lo sacrifique, ¿no? Que no es el sacrificio de tu hijo lo que busco es tu fe y que tu fe sea el alimento de millones, ¿no? Es decir, que se multiplique como las estrellas del cielo los hijos de esta fe en Abraham, que en el fondo es la fe en la resurrección de los muertos. Le estaba indicando, ¿no? La iglesia, los padres de la iglesia hablan de este episodio de Abraham impresionante, ahí está toda la dialéctica de la fe entre Abraham, de cómo creer, ¿no? Creer contra toda esperanza, ¿no? La esperanza contra toda esperanza, o sea, ¿cómo más se puede creer, no? Es imposible, es el culmen de la duda metódica en la fe, ¿no? Pero es una fe en sí misma, es fiel así. Y como yo estoy dudando, vale, precisamente por eso es fe, porque Dios va a poner lo que me falta a mí. Dios va a hacer lo que yo no sé hacer. Dios conoce y va a realizar el milagro que yo todavía ni siquiera conozco, ni siquiera sé, ni siquiera me lo ha revelado, pero sé que es Él el que me lo ha pedido, sé que es Él el que me traza el camino, sé que es Él el que me ha hablado, ¿no? Y así hace con Cristo y hace con todos. A Cristo nos muestra este camino también en Getsemaní, ¿no? Y en su pasión. ¿Para qué? Para ser verdaderamente hombres. Y os ponía también el ejemplo de San Pedro Apóstol, ¿no? Qué maravilla, esa delicadeza iba a decir, ¿no? Pero ese descenso, esa kenosis completa del espíritu humano que se anonada, ese anonadamiento progresivo para llegar a ese status quo que es yo me siento nada ante Dios. Por lo tanto, San Ignacio de Antioquía, cuando está solicitando que le dejen tranquilo, que él lo que quiere es ser devorado por las fieras para convertirse en pan de Cristo. Y está solicitando que quiere eso, que quiere ver al Padre. Ya no tiene otro deseo en su corazón, ver al Padre, quiero ver al Padre, quiero ver al Padre. Es increíble. O sea, la santidad
te lleva a estos arrobamientos, a este anonadamiento místico de las personas que han vivido en esa fe permanente, ¿no? En esa razón abierta siempre, no le han hecho ni puñetero caso a las dudas de la razón, vamos a decir, imperialista, atea, que uno siempre mantiene ahí dentro, la han dejado cada vez más de lado y dentro del terreno de la fe han descubierto que precisamente dentro del acto mismo de la fe y de su asentimiento, nunca tiene que estar lo total viene en el más allá. Y por lo tanto no le voy a pedir nunca cuentas a Dios, no le voy a exigir, no me voy a enfadar con Él, no voy a estar recelado, no voy a decirle por qué no conozco esto antes que tú, por qué no me dices claramente esto otro, por qué no sé lo que va a pasar mañana. Es decir, no estás discutiendo con Dios, le acoges, que es tu Padre en quien tienes que poner toda tu confianza porque sabes que más y mejor que Él nadie te lo va a dar y nadie te va a hacer experimentar la felicidad que solo Él te puede hacer experimentar. Por lo tanto, en esta dialéctica de la fe misma entra esta duda fiel. Duda fiel que significa que nunca vas a verlo todo, que nunca vas a conocerlo todo, que solo Dios es Dios, que solo Dios es Dios. Y tú lo que tienes es que anonadarte, abajarte, achiquitarte, ¿no? Minimizarte, para ese pequeñito cabezón que llevamos siempre dentro con un arma enorme, gigante, ya deje el arma y la cabeza ya se meta en el suelo por tierra a adorar a Cristo, en espíritu y en verdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito seas, Señor. Bueno, es la voluntad misma de unión con Dios la que requiere del hombre que se interrogue metódicamente, por lo tanto, tanto sobre Dios como sobre la relación que mantiene con Él. Es una belleza impresionante. Es voluntad de Dios que este camino lo hagamos desde la infancia hasta la adolescencia y pasando después ya a la adultez y a la etapa de oro, al final de nuestra vida, que nos interroguemos. ¿Y cómo está el Señor conmigo? Y Dios, Señor, verdaderamente estoy contigo. ¿En qué momentos estás? Diciendo, esta relación es lo fundamental de mi vida. ¿Cómo estoy contigo, Señor? ¿Eres realmente el centro de mi existencia, el centro gravitacional donde todo se mueve, todo se desenvuelve? En la fe, Dios aparece, por lo tanto, en la interrogación humana. Es por eso que los discípulos preguntan, ¿y cómo tenemos que rezar? ¿Y a dónde tenemos que ir? ¿Y a esto les tenemos que expulsar? ¿Y a estos que, cómo podemos dar pan a estos? O sea, tienes que preguntarlo todo. Si no preguntas a Dios, ¿a quién vas a preguntar? Si Él es el que tiene el mapa ideal, el GPS perfecto, para que en esta vida sepas desenvolverte, para llegar a la vida eterna, ¿no? Para traspasar esa puerta del tiempo, la eternidad, es Cristo, el camino y la verdad y la vida. Bueno, la interrogación humana, por lo tanto, es algo querido por la voluntad de Dios. Dios ha querido que sea así, que el hombre crezca en estatura, sabiduría y gracia. No hemos nacido aprendidos, no hemos nacido ya adultos en la fe, no hemos nacido apóstoles y reyes y herederos. No, no, en el bautismo hemos recibido todas esas promesas, pero el desarrollo, el sviluppo que dicen los italianos, el svilunden, ¿no? Todo este desarrollar las potencias del alma es una tarea para toda la vida. Hemos recibido el don, pero la tarea es toda la vida, toda la vida. Bueno, el nuevo dominio de interrogación dice aquí el nuevo criterio de examen. Por lo tanto, en la fe, esta interrogación tiene que aparecer. Las cosas que le pregunto a Dios y cómo me pregunto yo también a mí mismo en cómo, en tanto y en cuanto estoy, ¿no? ¿Cuál es mi relación con Dios? Como decíamos antes, que es una pregunta buenísima, ¿no? ¿Qué relación tengo con Dios? ¿Cómo estoy con Él? Si realmente creo que Dios está conmigo y yo, pero porque yo estoy con Él, ¿no? ¿En qué cosas puedo mejorar? ¿Qué cosas puedo pulir? ¿Qué cosas puedo pedirle al Señor que me pode para seguir creciendo en la fe? Las dudas de fe, por lo tanto, no tienen necesariamente un carácter culpable, no, en absoluto, en absoluto. De acuerdo a la doble trayectoria que acabamos de describir, que son inherentes a la fe misma, esa duda de fe, y jamás sin duda perfecta. Es decir, que la fe no va a ser nunca perfecta y además sin la duda tampoco lo va a ser. La duda perfecciona la fe. La duda perfecciona la fe, como la pregunta, ¿no? Ojo, no la sospecha, no la raíz de la sospecha diabólica. Es que yo sospecho de todo y por lo tanto al final me convierto en agnóstico. Me convierto en alguien que diga, como no me responde o no me dice esto, lo otro, lo que yo quiero saber, cuándo, cómo y de la manera que yo quiero y el qué preciso aquí, en este instante, aquí y ahora. Y eso es una mentalidad tóxica que hoy hay millones, principalmente los de vacantes, son tóxicos completos, aquí y ahora quieren saber y esto y lo otro, ¿no? Y por toda esta gente que sigue las mensajerías de forma, vamos a decir, extraña, ¿no? Dando
nombres, fechas, lucubrando tal, parecen cabalística, la cabalística judía, hombre, ni que fueran aquí los chamanes de tiempos prehistóricos que acertaban más que ellos, ¿no? Dando pronósticos y tal. Aciertan menos que yo en la quiniela de fútbol aquí en España, que nunca he hecho, pero cuando he echado es que nunca me tocaba. Bueno, pues el carácter culpable no se tiene que tener, sino que lo que se tiene que saber es que hay que perfeccionarse en esta duda, en esta interrogación, en este saber que yo para sentir a las cosas de Dios también él va a hacer crecer mi certidumbre si yo en ese diálogo interpersonal con él le pregunto una y otra vez, es el rabí, Rabboni, maestro, es como lo reconoce Magdalena, maestro, es el que me lo ha enseñado todo. Y el Espíritu Santo es el que te enseña en tu alma cómo gestionar tus problemas, tomar decisiones, inspirar buenos gestos, buenas palabras. El Espíritu Santo te enseña la intimidad de Dios, te enseña y te muestra quién eres tú delante de Él. Te muestra cada vez más progresivamente toda la verdad y todo el esplendor de la doctrina católica, de cada artículo de fe, desde creo en Dios Padre a creo en la vida eterna. Por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿no? Persona divina en mí, Dios mío, ¿no? Pregúntale de todo, pregúntale de todo. Y ahí están los santos evangelios, especialmente en todo el Nuevo Testamento, que es una respuesta continua de Dios a los interrogantes del hombre. Es una respuesta constante de Dios, Padre, Hijo y Espíritu a los interrogantes del hombre. El Evangelio, los santos evangelios, las cartas de los apóstoles, por supuesto, los hechos, te están indicando constantemente cómo es Dios y cómo eres tú. Y quién es Dios y quién eres tú. Y cómo te tienes que posicionar y colocar ante Dios y cómo se posiciona Dios hacia ti, ¿no? Dejándote siempre abierta esa razón, siempre limitada ese aspecto también de la fe, ¿no? Pero dándote todas esas respuestas que te hacen crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, hasta estas cotas de santidad preciosas que decíamos antes, ¿no? El anodamiento completo, ¿no? Otros santos como Santa Teresita del Lisieux, etcétera, ¿no? Santa Gemma Algani, bueno, lo han vivido o no lo han expresado igual, pero es la infantilidad, ¿no? El infantilismo, iba a decir, no, eso que queda fatal. No, eh, la vida espiritual vivida desde el ser infantil, ¿no? O sea, no entráis en el reino de los cielos si no sois como niños, no os hacéis como niños. En esta vida espiritual donde ese infante, ¿no? Que pregunta todo al Padre, que le mira, que le observa, que está siempre, ¿no? Delante de él, ante él, con toda veneración y respeto, ¿no? El acto de fe no está menos superdeterminado que los otros comportamientos humanos. Las dudas de fe tampoco se hallan libres de toda impureza egocéntrica, de toda contaminación de servilismo y de orgullo, pero sería vano pretender distinguir las dudas positivas y las dudas negativas. Es decir, esto sería un trabajo de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual constante, cotidiano, ¿no? Estas dudas positivas, estas negativas, no, bueno. El tema es que toda duda el Señor te la va a responder en el Espíritu Santo, que te va a dar lo suficiente para que entiendas siempre lo suficiente y para que camines en fe y para que sigas conociendo a Dios en la fe y por la fe a Dios mismo. Y también eso es tener cuidado, como digo, porque en esas dudas puedes caer en el agnosticismo, en el ateísmo mismo, ¿no? Como dudo y no me responde lo que yo quiero y como yo quiero, bueno, pues caigo en ese egocentrismo y me voy contaminando hasta llegar a este grado de necedad en donde el hombre ateo, que es el hombre, hemos dicho antes, idólatra, que comienza a creer en otras cosas que Dios le deja disfrutar en este mundo, pero no da el respeto, la reverencia, la obediencia, la fe a Dios, que es el único que se lo merece, y por lo tanto que ya cae en su propio infierno. Por lo tanto, cuidadito también con esas dudas que no alcanzan la respuesta, ¿no? Ya sea mediata o inmediata, próxima o lejana, pero siempre en la vida de la iglesia. Si no te dejas responder por Dios, por eso he mencionado la Sagrada Escritura, y vivida en comunión con el magisterio, con la tradición de la Iglesia, si no te deja responder por Dios a través de la Escritura y de la vida de la Iglesia, cuidadito, porque esas dudas se pueden petrificar, al final se las llevas a un sótano y después te metes esa certidumbre falsa, satánica, de que lo mejor es ser agnóstico o ser ateo, es decir, pensar, no, como yo, no se puede saber, esto no se puede saber, o esto no se puede conocer, o esto no me lo puedo creer, o esto, ¿no? Y esa duda razonable, tanto en el terreno de la razón como en el terreno de la fe, se vuelve un demonio que te petrifica y no te permite crecer en estatura, en sabiduría y en gracia de Dios, porque no has entendido que esa duda, esa interrogación es parte del diálogo íntimo con Dios. Creo que quede claro todo este
Al final es una formación. Yo creo que muchas personas necesitan que se hable de esto, ¿no? Porque es parte de la vida, ¿no? Mixtión, por lo tanto, ¿qué somos nosotros? Yo soy una mixtión. Dices, ¿cómo te llamas? Lorenzo Mixtión. Yo soy una mixtión, una mixtura, ¿no? Una mezcla. Como el agua y el vino, la humanidad y la divinidad de Cristo se mezclan en el cáliz de la pasión. Aquí tenemos al Señor que nos mira sonriendo con esa sonrisa divina, ¿no? Tenue, ligera, pero maravillosa, esa mirada profunda, y nos dice que somos pasión, que somos razón y que somos conciencia moral, y que el hombre no se interroga jamás con plena inocencia. Lo hemos visto, estamos sometidos a las consecuencias del pecado original, por lo tanto está ahí el amor propio, el orgullo, la falta de mirada limpia, ¿no? Nos falta pureza, por eso necesitamos dirección, acompañamiento espiritual, por eso necesitamos comunidad cristiana de referencia, por eso necesitamos ser constantemente acompañados como hijos de la Iglesia por la jerarquía eclesiástica, porque si no te pierdes, te pierdes, te pierdes, te pierdes, porque ya estás contaminado, naces contaminado, lo quieras o no. El pecado original, originante, sí, sí, tú no hiciste el original, pero el original originante, el original, originado. A nosotros nos llegó el originado. El originado es el que tú ya has caído, punto. Tienes raíces del mal en tu corazón, punto. Cometes pecado mortal a veces, punto. Eres rebelde con Dios, punto. Muchas veces cada día le puedes traicionar, punto. Si esta es la verdad de tu ser, ¿a qué vienes a dar lecciones? ¿A quién das lecciones? A nadie. Date lecciones a ti mismo, humíllate, pedazo de desgraciado, y reconoce que en esta misión que eres de pasión, razón y conciencia moral, no eres inocente, que el único inocente es Cristo, y por lo tanto ve a rezar al Señor. Pídele su gracia, pídele su amor, pídele su fortaleza, pídele su consejo, porque Él lo tiene todo para ti, cuando tú no tienes nada para Él, excepto esto, el pedirle, el ser un pedigüeño. Y ojo, que antes de pedirle al Señor lo que más le agrada es magnificarle, es decir, Señor, te alabo porque eres el Rey, eres el Señor de mi vida, el Señor de mi tiempo, de mi historia, eres lo máximo, eres el más, el número uno de mi corazón, decía un misionero en Argentina, un misionero colombiano, un amigo decía, el número uno de mi corazón, el Señor es el número uno de mi corazón, qué maravilla, ¿no? Que podamos decir eso cada día, es el número uno de mi corazón. Aquí, más que en ninguna ocasión, ya terminamos, es válido el precepto de no juzgar. Claro, ¿cómo vas a juzgar si ni siquiera tú no comprendes muchas veces todo lo que te está pasando? ¿Cuáles son tus dudas positivas o negativas? Decíamos antes, ¿no? O en qué momento, en qué grado de razón y de razonabilidad está tu fe y qué grado de fe estás experimentando razonablemente, y si estás contrastando tu fe, tu vivencia de la fe en una comunidad cristiana concreta o no, estás haciendo camino realmente de iglesia en la iglesia. Es decir, muchas veces todo esto se nos va, a uno mismo se levanta, es como para ser juzgados por otro, ¿no? Y claro que todos los talibanes estos que salen en las redes masacrando la jerarquía, al papa, al final son esto. Ellos mismos se están juzgando así. Yo les digo lo que son porque digo, es que estáis acusando de secta luciferino, masónica, satanista a la Santa Iglesia de Dios. Bueno, estáis vosotros ahí. O sea, alguien que dice estas barbaridades, simplemente su pasión, su razón y su conciencia moral las tiene desviadísimas, y sus interrogaciones acerca de las cosas de Dios las hacen en plena culpabilidad. No hay inocencia en esos juicios, ¿no? Porque se atreven a juzgar no solo de esa forma tan despiadada, sino de esa forma tan soez, tan arcaica, ¿no? Tan, eso, lo que se merece, esa basura de Satán, ¿no? Que es lo que está pasando ahí, ¿no? Al final. Y esto, por supuesto, que es parte de un juicio, sí, de un juicio divino, porque el Señor no hace tonterías, ¿no? Ni dice estupideces. El Señor te da una palabra contundente, clarísima, maravillosa para todos aquellos que se separan con sus razonamientos, con su conciencia perturbada, con su falsa moral, ¿no? Ahí por eso el Señor arremetía tanto y les daba bien duro, ¿eh? A los fariseos, a los levitas, a los escribas, a aquellos que iban de religiosos en su tiempo. Les estaba diciendo a la cara, no tenéis una verdadera fe interrogativa, no tenéis una verdadera actitud religiosa, no tenéis una verdadera experiencia religiosa. Y me paso por el forro, sabes que no considero lo que estoy escuchando de vosotros. Dios no os escucha, aunque vayáis a los primeros puestos, aunque al estar en el templo y entréis os pongáis en las primeras filas, aunque deis la mayor limosna, aunque penséis que sois los mejores en hacer sacrificios en el templo, sois basura, no os quiero, porque allí no está la voluntad de Dios, no estaba la belleza de Dios, no estaba el reconocimiento de la miseria, ¿no? Ahí él, ¿no? El publicano, ¿no? Que se va justificado, ¿no? Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Está como el peregrino ruso, qué maravilla, ¿no?
del libro de mística oriental, bueno, de la Iglesia Oriental Ortodoxa, creo que es impresionante, ¿no? Señor Jesús, ten piedad de mí, soy un pobre pecador. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Nolite judicar, en ese sentido, no judiquéis, no juzgar, ¿no? Con la frivolidad y con el modo que lo hacemos tantas veces. En nuestro análisis del acto de fe ya terminamos, hemos hecho abstracción de toda creencia dogmática particular. Hasta aquí ahora no hemos hablado de ningún artículo de la fe y llevo más de 10 horas de grabación en estos vídeos acerca de la experiencia religiosa. En la sección siguiente vamos a examinar un poquito, se va a tocar este aspecto. Es un problema específico que plantea el acto de fe en Dios, especialmente para todos los talibanes y todos los que van de religiosos cuando de espiritualidad cero. O sea, tienen menos espiritualidad y menos mística católica, ¿no? Que yo que sé, que un masón. Ellos que acusan a unos de masones, no, los masones son ellos. Tienen para ellos Cristo es el arquitecto, pero el arquitecto hecho a su medida, a su manera, por su razón completamente perturbada, ¿no? Por lo tanto, ese no es Cristo, es un anticristo. Bueno, pues cuando esta fe incluye la aceptación de verdades dogmáticas. Vamos a ver eso el próximo día, hablando de la fe dogmática, que es el segundo punto, y como hemos visto siempre dentro de este punto que estamos tratando hoy, este epígrafe, mejor dicho, capítulo, de la autonomía humana y el asentimiento religioso, que creo que es interesantísimo. Bueno, me he alargado como siempre en los vídeos, y viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os sigan concediendo la gracia de perseverar en el bien, que es el don del Espíritu Santo, y el bien es sinónimo de fe. La fe gloriosa que hemos recibido en el Santo Bautismo, perseverar en el bien de nuestra fe gloriosa. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, que el arcángel San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los arcángeles nos protejan, también nos ayuden, y que en la comunión de todos los santos estos días recemos mucho por las almas benditas del purgatorio, llegado el momento, y el Día de Todos los Santos, esa solemnidad, recemos como nunca antes y agradezcamos a Dios que todo lo que Él tiene como persona divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo ha derramado, lo ha destilado y lo comparte generosamente con sus hijos en la patria celestial y también aquí en esta iglesia peregrina y militante en donde estamos ahora. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. Hasta la próxima.